Ok, bueno. Ahora voy a empezar. A mí me tocó artritis, no sé por qué, pero bueno. Este, Vamos a hablar un poquito del abordaje integral del paciente con artritis reumatoide. ¿Cómo los pacientes? ¿Con este se pasa? Ok. El 12 de octubre, exactamente un mes, se conmemora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Esto desde 1996, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología establecieron este día con la finalidad de hacer conciencia sobre esta enfermedad, ya que se ha demostrado que ocupa más del 50% de las discapacidades parciales o completas. En México se conmemora también el Día del Paciente Reumático con la finalidad de dar más conocimiento sobre la detención temprana de esta enfermedad y apoyo al paciente y a los familiares. Ok, en cuanto a la prevalencia, tenemos que la prevalencia mundial oscila entre 0,5 y 2%. En México varía de 1 a 2%, pero se ha encontrado una prevalencia más alta en el estado de Yucatán. La prevalencia con un familiar de primer grado aumenta a un 15% y el riesgo relativo con hermanos de primer grado es de 2 a 10 veces mayor. El valor de heredabilidad, que ahorita lo vamos a ver que juega un papel muy importante el componente genético, varía de hasta el 50% con la presencia de ATPAT positivos o antipéptidos cíclicos citrulinados positivos y el 20% con ATPAs negativos. Se han descrito más de 100 locus asociados en el genoma completo a artritis reumatoide, sobre todo en el cromosoma 6, sobre todo clase 1 y clase 3, que se encargan de activación de péptidos intracelulares y activación del complemento, perpetuando el proceso inflamatorio. El HLDRB1 o epitopo compartido se ha documentado como el factor genético más importante en el desarrollo de ATPAT positivo hasta un 89%. Los pacientes con epitopo compartido se caracterizan con una progresión articular destructiva o aumento de la mortalidad. En este estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se evaluaron 147 pacientes con o sin neumonitis intersticial difusa, determinaron la presencia de anti-HLA o PRAT y se identificó que PRAT positivo en 25% de los pacientes que tenían AR y neumonitis intersticial. Los niveles de PCR tuvieron una correlación positiva con el porcentaje de reactividad de PRAT, por lo que la determinación de PRAT positiva, que es anti-HLA, podría servir de utilidad para determinar la severidad de la enfermedad e incluso la respuesta a tratamiento. En cuanto a la fisiopatogenia, aquí vamos a hablar un poquito sabemos que el resultado de la artritis reumatoide, como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es de la combinación de factores genéticos con factores ambientales. El epítope compartido o HLDRB1 juega un papel muy importante al interactuar con factores ambientales como microorganismos, en este caso los más asociados son porfironoas gingiviales y Aggreganeticobacter. El tabaquismo es otro factor implicado, sobre todo en la citrulinación, que ahorita le voy a explicar más adelante. Diversos péptidos citrulinados de proteínas convencionales por medio de la citrulinación tienen mayor afinidad con el epitope compartido, perpetuando la respuesta inflamatoria.
La sensación llevada en erinógeno, viventina y colágeno a través de amenaza dependiendo de activación de complemento, generando o iniciando la respuesta inmune. Aquí a nivel articular podemos observar que cualquier proceso inflamatorio a nivel de la membrana sinovial activa los neutrófilos. Estos neutrófilos liberan material intracelular al exterior en forma de trampas extracelulares, proceso denominado netosis. Los antígenos de antipéptido cíclico citrulinado y factor reumatoides son reconocidos por las células presentadoras de antígenos y presentados a células CD4, sobre todo de la clase 2. Esto aumenta la proliferación de TH17 con el aumento de citocinas proinflamatorias y como podemos ver aquí el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 17, interleucina 23 son las citocinas proinflamatorias más importantes, la activación de osteoclastos y la formación de panos y destrucción del cartílago y teniendo como resultado una inflamación articular y las características ya establecidas de artritis reumatoide. El proceso de citrulinación no solo se lleva a nivel de la membrana sinovial, también se lleva a cabo en la membrana bronquial a través de PAC2. Esto genera, de ahí la importancia de la asociación con enfermedades pulmonares intersticiales, sobre todo en pacientes con tabaquismo positivo. La formación de complejos autoinmunes, antígeno-anticuerpos de factor reumatoide, antipéptido citrulinado, activan el complemento. Esta activación del complemento perpetúa la inflamación crónica. Al tener inflamación crónica, como sabemos, va a aumentar la angiogénesis. Y al aumentar la angiogénesis hay más liberación hacia la membrana sinovial de diversas citocinas, lo que causa destrucción del cartílago. Ok, como tal, la citrulinación es uno de los procesos más involucrados en la fisiopatogenia de la artritis reumatoide, ya que el complejo fibrinógeno citrulina, que se presenta en el 33% de los pacientes ADPO positivo, estimula los receptores de macrófagos, induciendo la secreción de las citocinas más importantes en el proceso inflamatorio. Y ADPA también activa el complemento, perpetuando la respuesta inmunológica, y la producción de ADPA refleja la pérdida de la tolerancia, tanto dependiente de los mecanismos de los factores genéticos como el epitopo compartido, epigenéticos y ambientales. Ok. Ya sabemos que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes tenemos criterios de clasificación. El ACR en el 1987 estableció los primeros criterios de clasificación en donde podemos ver que de acuerdo a las definiciones de estos criterios eran prácticamente para clasificar a los pacientes con AR establecida. La rigidez matutina, artritis o más de más de 3 grupos articulares, artritis de articulaciones de las manos y artritis simétrica sigue siendo súper vigentes a las exploración física de los pacientes. Sin embargo, los nódulos reumatoides se definieron 4 dominios en cuanto a la distribución de la afección de articulaciones. Aquí podemos ver que entre más articulaciones pequeñas afectadas, más probabilidad tendrías de tener artritis reumatoide. La serología positiva para factor reumatoide o antipéptido cíclico citrulinado te da más puntuación. La duración de la enfermedad de más de 6 semanas te da más puntuación y la presencia de reactantes de fase aguda. Estos últimos criterios nos permiten clasificar los pacientes en etapas más tempranas y también los pacientes con artritis reumatoide seronegativa. En la evolución de la artritis reumatoide existen diversas etapas. Desde la fase preclínica, una fase de transición
una AR temprana y una AR establecida. En la fase preclínica es cuando se pierde la autotolerancia o empieza la alteración inmunológica con la producción de autoanticuerpos. Esta fase preclínica va a depender del tipo de autoanticuerpos. Pueden ser ADPA positivo o factor reumatoide. Se han descrito que la fase preclínica con la presencia de ADPAs positivos puede durar de 5 e incluso hay artículos que pueden estar presentes hasta 10 años antes de el inicio de los síntomas. En la posición se personalizan los mecanismos de autoinmunidad y va a depender muchísimo de los mecanismos ambientales asociados. Y la etapa temprana, que aquí considero algo súper importante porque es una ventana de oportunidad terapéutica en donde tenemos ya manifestaciones clínicas que inician 6 meses previos a 6 meses previos en donde no tenemos daño estructural y podemos incidir en el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Y hay restablecidas cuando ya hay daño articular y ya hay una manifestaciones de artritis reumatoide ya establecidas. Los predictores que nos hacen desarrollar, pensar en que la R temprana va a tener persistencia de la enfermedad o persistencia de severidad va a ser en cuanto a persistencia de la enfermedad, el género femenino, la duración de síntomas de más de 12 meses, el conteo alto de articulaciones inflamadas y dolorosas, el involucro de las manos o articulaciones pequeñas, el tabaquismo, la elevación de factores de fase aguda, el factor reumatoide positivo, ADPAS positivo, enfermedad erosiva al momento del diagnóstico y claro, la presencia de criterios de 1987 en donde ya hay criterios de AR manifestaciones de AR establecida. Los predictores de severidad son elevación de reactantes de fase aguda, género femenino, altos niveles de articulaciones inflamadas y dolorosas, un alto score de HAD-D, que este score evalúa discapacidad funcional, factor reumatoide o ADPAT positivo, la presencia de epítope compartido y la presencia de erosiones. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir en articulares y extraarticulares. Las articulares, como ya están definidas en los criterios, son inflamación de articulaciones pequeñas, sobre todo metacarpofalángicas. Aquí podemos ver aumento de volumen de estas articulaciones. Sin embargo, no tenemos pérdida de la alineación importante, a diferencia de estas fotografías en donde ya hay subluxación de las metacarpofalángicas, prácticamente con ya dificultad para la prensión. En esta otra imagen podemos ver el dato característico de pulgares Z, la subluxación de metacarpofalángicas que disminuye la presión palmar y la presión lateral. En esta otra imagen, la deformidad en Botonier, que se caracteriza por hiperflexión proximal e hiperextensión distal, y la de cuello de cisne, que es lo contrario, hiperextensión proximal e hiperflexión distal. En esta otra imagen podemos ver que hay una combinación de tanto de signo de Botonier como de cuello de cisne. Otra de las características en AR tardía son las pérdidas de los tendores flexores o ruptura de los tendores flexores de las manos. Se afectan principalmente el cuarto, quinto dedo, condicionando a una limitación súper importante con disminución de la fuerza de prensión. Y acá tenemos un síndrome de Capulunae o síndrome de la cabeza de cúbito, que se caracteriza por disfunción de la articulación radiocarpiana. Como podemos ver aquí en la flechita, hay una protrusión que es la cabeza del cúbito. Esto hace que se disminuya la flexión y supinación del carpo, alterando la movilidad de la articulación. Los pies se afectan en un 70% de los pacientes con artritis reumatoide, sobre todo en etapas tardías. Aquí podemos ver acabalgamiento de los dedos, ensanchamiento de
del antepié al lus valgus bilateral, pie plano por pérdida del arco plantar que ocasionan limitación funcional importante. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, pues como en todas las enfermedades autoinmunes podemos tener, es muy variado. En esta corte donde se evaluaron pacientes de 1995 al 2007, se encontró que las nódulos reumatoides eran la manifestación extraarticular más común, seguido de síndrome de Sjögren. Una cosa es la presencia de síndrome de Sjögren secundario y otra la queratoconjuntivitis, que simplemente es ojo seco en pacientes con artritis reumatoide. La presencia de pericarditis, pleuritis, vasculitis, síndrome de Felty, escleritis, menos común epiescleritis y fibrosis pulmonar también se encuentra entre las más comunes. Los nódulos reumatoides, como podemos ver aquí, se caracterizan por presentarse en superficies de extensión. A nivel histológico, normalmente se asocian actividad y a la aparición de otras manifestaciones extraarticulares. A nivel histológico vamos a tener que se caracterizan por tres capas: la central necrótica, que es de fibrina, una periférica que consiste en histocitos y la más periférica que se rodea de fibroblastos. La vasculitis reumatoide es una manifestación tardía de la enfermedad, generalmente en pacientes con otras manifestaciones extraarticulares. Se considera una manifestación grave, donde puede haber incluso necrosis isquémica, ulceración de las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de los tobillos, y va acompañada de síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, que a veces se confunde con otras enfermedades autoinmunes. Y generalmente son de mediano y pequeño vaso. Las manifestaciones oculares. Aquí es cada vez más frecuente que tengamos manifestaciones oculares graves. ¿Por qué se consideran graves? La queratoconjuntivitis pues es simplemente ojo seco, pero la epiescleritis y la escleritis considero que son urgencia oftalmológica. La escleritis puede ser nodular o difusa. Aquí en esta imagen podemos observar una escleritis nodular aguda y en esta otra una escleritis nodular en fase ya de retracción con adelgazamiento de la esclera. En este otro paciente podemos observar una escleritis difusa y posterior al tratamiento con recuperación prácticamente completa. Y en esta paciente, escleritis de repetición con perforación y úlceras corneales que hacen pérdida de la visión. Las manifestaciones oculares son urgencias oftalmológicas porque el tratamiento es esteroidealosis alta, esteroide local y tratamiento sistémico. Las pulmonares, como vimos en la patogenia, las manifestaciones intersticiales pulmonares cada vez tienen se podría decir, cada vez son más estudiadas, sobre todo en artritis reumatoide. La que predomina es la neumonitis intersticial usual, seguida de la no específica, posteriormente la neumonía organizativa. Puede haber también neumonitis intersticial linfocítica, daño alveolar o hemorragia alveolar, derrame pleural, artritis del cartílago cricoaretenoide, nódulos en la vía aérea, obstrucción de la vía aérea pequeña, la presencia de múltiples nódulos, ya sea nódulos reumatoides a nivel pulmonar o síndrome de Kaplan, que son nódulos difusos asociados a neumoconiosis, enfermedades vasculares pulmonares como vasculitis, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar, otras como debilidad de los músculos respiratorios y amiloidosis. Como podemos observar, ninguno de estas manifestaciones se consideran dentro de los criterios de clasificación y que son manifestaciones que se consideran graves. ¿Por qué es importante identificar? Porque el desarrollo de fibrosis pulmonar
si no se trata es muy frecuente. La enfermedad pulmonar intersticial, aquí en esta tabla podemos ver que la artritis reumatoide representa hasta el 43% de las enfermedades pulmonares intersticiales comparadas con otras enfermedades autoinmunes. Es un porcentaje muy alto. Y aquí en esta imagen podemos ver la tomografía de alta resolución sigue siendo más sensible que las pruebas de función respiratoria para determinar la neumonitis intersticial. Aquí podemos ver en la base derecha un engrosamiento muy leve de los septos interlobulares, pero en esta imagen ya podemos ver datos característicos de fibrosis pulmonar, como son vidrio de lustrado, empanal de abeja o engrosamiento de los septos intralobulares. Los factores de riesgo para desarrollar neumonitis intersticial, como ya había comentado, es el tabaquismo con índice tabáquico más de 25, los factores genéticos, la presencia de HLA B54 o la presencia del epíteto compartido, el género masculino, la presencia de ADPAT positivos, y la mortalidad va a depender si tenemos enfermedad difusa o enfermedad fibrosante rápidamente progresiva. Que este concepto nos hace que identifiquemos un poco más rápido a los pacientes para incidir el tratamiento y evitar complicaciones ya crónicas que no son reversibles. Definida como caída de la FBC de más del 5% de un año de seguimiento del predicho, caída absoluta de la DSLO en más del 10%, y a nivel radiográfico, aumento de las bronquiectasias por tracción, nuevas opacidades en vidrio despulido, nueva reticulación fina o aumento de la disminución de los volúmenes pulmonares. El seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide generalmente la realizamos con tomografías de alta resolución. El síndrome de Swede es una manifestación cutánea que es una dermatosis neutrofílica que se caracteriza por pápulas y púrpuras eritematosas, generalmente responden adecuadamente al tratamiento con esteroide y no tienen mayor complicación. El síndrome de Felty es otra de las complicaciones graves y que entra en muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo de otras enfermedades autoinmunes, que se caracteriza por, en un paciente con artritis reumatoide, generalmente de larga evolución, la presencia de neutropenia y esplenomegalia, asociado a manifestaciones como vasculitis, úlceras. Aquí podemos ver una úlcera, un paciente con síndrome de Felty, generalmente son indoloras por la neuropatía asociada. Por la neutropenia estamos obligados a realizar aspirados de médula ósea porque dentro de este contexto entran los procesos linfoproliferativos como diagnóstico diferencial, entre ellos la leucemia de linfocitos granulares largos. La evaluación radiográfica en artritis reumatoide es súper importante, sobre todo porque cada vez vemos artritis reumatoide seronegativas, en donde no tenemos marcadores como anticuerpos que nos apoyen al diagnóstico. En este podemos ver en inicios de la enfermedad aumento de partes blandas, osteopenia y osteoarticular, disminución simétrica del espacio articular a diferencia de las artropatías secundarias como A o artropatía psoriásica, ausencia de formación de hueso, erosiones, quistes sinoviales o subluxaciones. Aquí en esta imagen podemos observar en una enfermedad, una erosión muy grande a nivel del trapecio con pérdida de la cortical, un quiste óseo muy característico. Aquí otra erosión en la base en la cabeza del metacarpo y en la interfalángica distal. Aquí lo podemos observar con más claridad con pérdida completa de la cortical. A nivel de la articulación de la rodilla, a diferencia de la artrosis, tenemos una disminución simétrica del espacio articular. Esta es una R ya avanzada con formación de erosiones a nivel de los cóndulos femorales, disminución del espacio articular.
A nivel de los pies, en esta radiografía ya tenemos una R muy establecida con erosiones a nivel de los metatarsos y subluxación de los metatarsos. ¿Por qué se piden radiografías de manos y pies al momento del diagnóstico? Sabemos que los pies se afectan hasta el 70% de los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, al inicio del diagnóstico pueden presentar erosiones en un 20% antes que en las manos. De ahí que nos sirvan como apoyo diagnóstico al inicio y en la evolución de AR tardía, pues prácticamente sería para valorar procedimientos quirúrgicos. La columna cervical es de las afecciones menos, la columna en general es de las articulaciones que menos se afecta en artritis reumatoide. La más afectada es la columna cervical con una complicación que se llama subluxación atlantoaxoidea, en donde se define como mayor de 5 milímetros entre el espacio. Y los pacientes desafortunadamente tienen síntomas compresivos altos a nivel de los brazos, a nivel de la nuca. Más de 8 milímetros se considera cirugía porque es una complicación que puede ser grave. En cuanto al tratamiento, aquí, como vemos en la evolución de la artritis reumatoide, se han descrito muchos tratamientos desde los AINES, sales de oro, corticosteroides, el uso de hidroxicloroquina, los fármacos o modificadores de la enfermedad, el uso de biológicos, posteriormente ya los biológicos sintéticos dirigidos, que son los más recientes. El tratamiento de artritis reumatoide está establecido, prácticamente nos basamos en tres guías, las del Colegio Americano de Reumatología establecidas en el 2021, la de la Liga Europea de Reumatología en el 2019 y actualmente se actualizaron las guías mexicanas de reumatología en el 2023. Es importante considerar para iniciar el tratamiento el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, dirigido hacia el objetivo, que es remisión, remisión completa o bajo nivel de actividad de la enfermedad, individualizado. Esto es adaptado a cada paciente y considerando sus comorbilidades, seguimiento periódico y adaptado a la realidad de la práctica clínica. Que quisiéramos, como por ejemplo, los biológicos para todos, pero desafortunadamente la progresión de la enfermedad a veces se debe por la falta de este tipo de tratamiento. Los criterios de remisión en cuanto a ACR regular se van a definir con conteo de articulaciones sensibles menos de 1, inflamadas menos de 1, una proteína C reactiva menos de 1 miligramo sobre decilitro y la evaluación global del paciente en menos de 1 de una escala del 0 al 10. Y basada en índices el SDAI menos de 3.3 y el DAS28 de menos de 2.6. El DAS28 es una calculadora que se encuentra muy fácilmente, en donde la podemos aplicar en el consultorio y nos apoya en donde se evalúan 28 articulaciones, se puede usar PCR o velocidad de sedimentación globular y tenemos que remisión es una puntuación de menos de 2.5, actividad leve de 2.6 a 5.2, moderada de 3.2 a 5.1 y grave más de 5.1. Recientemente se han descrito nuevos modelos de remisión en donde, como vimos ya, la remisión clínica es ausencia de síntomas o niveles bajos de los mismos según los instrumentos estandarizados por imagen o serológica que incluye la remisión clínica y que no haya signos de sinovitis por ultrasonido, no signos de sinovitis o osteitis por resonancia magnética y no signos de inflamación por laboratorio. Y la inmunológica, que es la remisión clínica por imagen, serológica, factor reumatoide y ALPA negativos y la seroconversión demostrada de factor reumatoide y ALPA. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes logran la seroconversión porque hay unos pacientes que ni siquiera estos anticuerpos se pueden correlacionar con la elevación con actividad
enfermedad. La óptima dosis de tratamiento es importante ya que nos sirve para lograr el objetivo terapéutico durante al menos 3 meses antes de decidir el escalamiento del tratamiento. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? La persistencia de actividad moderada a grave. Después de 3 meses con monoterapia, la falla un segundo esquema de monoterapia con farmes, erosiones tempranas en menos de un año de evolución de la enfermedad, títulos altos de factor reumatoide o ATPA positivo, o manifestaciones extraarticulares como neumopatía intersticial o vasculitis reumatoide. El treat target es como el objetivo basado en 3 puntos: la monitorización de la enfermedad, modificación del tratamiento, obtener baja actividad o remisión de la enfermedad. Aquí en resumen podemos ver todo prácticamente lo que contamos para el tratamiento de la artritis reumatoide de los sintéticos convencionales: metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina o cloroquina. Sintéticos dirigidos que son tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, biológicos, anti-TNFs como adalimumab, infliximab, etanercept, golimumab, certolizumab, inhibidores de células coestimuladoras como CTLA4 como abatacept, inhibidores de interleucina 6 como tocilizumab y sarilumab, y anti-CD20 como rituximab. Entonces, en pacientes naives a tratamiento, ¿qué quiere decir? Que no han recibido ningún tratamiento en AR temprana, con baja actividad, la monoterapia con farmes, sobre todo se sigue recomendando metotrexate con un corto tiempo de glucorticoides, definido corto tiempo de esteroides como el uso de menos de 7.5 miligramos de prednisona en menos de 3 meses. Moderada o alta actividad, monoterapia con farme, uso corto de glucorticoides, y si hay respuesta o falla el tratamiento, la combinación de farmes y considerar bajas dosis de esteroide o adicionar un anti-TNF o biológico no anti-TNF más metotrexate. En AR establecida, de baja actividad se sigue recomendando la monoterapia con farme. En actividad alta o moderada, la monoterapia con farme o esteroide, y la combinación de farmes como y corto tiempo de esteroide. En alta actividad persistente en AR establecida, ya se tiene que considerar el protocolo para biológicos o moléculas sintéticas dirigidas. Aquí se considera el uso de PPD y el IGRA negativo. Si tenemos esto negativo, podemos iniciar anti-TNF, biológicos no anti-TNF o inhibidores de yacinasa como tofacitinib, baricitinib, upadacitinib. Aunque ya las guías también consideran un apartado en donde, si se tiene el recurso de iniciar con cualquier tipo de biológico, ya sea anti-TNF o no anti-TNF, antes de iniciar los farmes, se puede realizar. Si tenemos un PPD positivo o el IGA positivo, ya se trata para tuberculosis, se busca tuberculosis, o sea, descarta tuberculosis activa. Si tiene tuberculosis activa, pues es lógico que no se va a poder tratamiento, se trata primero la tuberculosis activa. Si se tiene tuberculosis latente, se recibe el tratamiento de tuberculosis latente, y posterior se puede indicar cualquier anti-TNF, no anti-TNF o inhibidores de yacinasa. De las combinaciones de farmes, que esto es súper importante porque en la mayoría de las instituciones no tenemos, no se tiene un acceso fácil a biológicos. Se ha documentado que estas son las diferentes combinaciones de los farmes que podemos realizar, y claro, va a depender también de los efectos adversos de cada paciente, pero hay pacientes que no toleran metotrexate, no toleran leflunomida, no tolera prácticamente nada. Entonces ahí es cuando nos enfrentamos a que no hay nada que ofrecer al paciente si no tenemos acceso a biológico. La combinación más efectiva es metotrexate, leflunomida e hidroxicloroquina. El ACR20 y ACR50 más elevado se logró con metotrexate más leflunomida.
aunque aquí tenemos, no se aumentaron los efectos adversos con estos usando dosis bajas de metotrexate. Si nosotros damos esta combinación, no podemos usar dosis altas de metotrexate por el riesgo de hepatotoxicidad o citopenias. El metotrexate, esto es un poquito más rápido. La dosis máxima que podemos usar son 25 miligramos semanales. El vía subcutánea tiene una mayor eficacia y mayor biodisponibilidad. Debe administrarse con ácido fólico 2 a 3 días después del metotrexate. Para comodidad a veces del paciente, nosotros elegimos sábado y domingo dar la dosis total y ácido fólico de martes a jueves o de lunes a viernes, dependiendo de tu paciente. Las contraindicaciones: insuficiencia hepática, insuficiencia renal, embarazo. Y la neumopatía sigue siendo una contraindicación relativa. De hecho, ya esta contraindicación prácticamente ya se modificó en las guías actuales porque se han encontrado efectos antifibrinolíticos, sobre todo en pacientes con neumopatía intersticial. Los efectos adversos: náuseas, vómitos, úlceras solares, aumento de transaminasemia, que 3 veces el valor de lo normal tenemos que retirar el metotrexate. Sin embargo, siempre yo he dicho que el hígado no debe estar inflamado, entonces a la elevación se tiene que, ya sea una vez sobre el valor normal, tengo que hacer cambios en el tratamiento. La citopenia, la más común, es la leucopenia, y la neumonitis por metotrexate es otro efecto adverso que puede aparecer incluso a dosis baja. Esto es mucho de correlacionar con tienes una radiografía normal, inicias metotrexate, tu paciente tiene neumonitis. La verdad es súper complicado definir si puede ser neumonitis por actividad o por metotrexate. La ventaja es que los dos responden a tratamiento, a esteroides. La leflunomida es otro de los fármacos más usados. Se puede usar la dosis de carga de 100 miligramos cada 24 horas por 3 días, pero esta dosis es poco tolerable. La de 20 miligramos 2 veces al día por 5 días. Este esquema fue establecido en una corte de España, en donde se vio que usando la de 20 miligramos por 5 días lograbas los mismos efectos que esta, con menos efectos adversos. Y no tienes que gastar en una de 100 miligramos, y el mantenimiento de 20 miligramos al día. Los efectos adversos igual son hepatotoxicidad, toxicidad hematológica o estomatitis ulcerativa. Prácticamente los mismos que el metotrexate. Los antimaláricos como cloroquina y cloroquina, como vemos, son como una terapia que usamos en todas las enfermedades autoinmunes por todos estos efectos que tienen tanto en la inmunidad innata, adaptativa, inhiben la liberación de citocinas, que son de las más importantes en artritis reumatoide. Inhibe la actividad de los linfocitos citotóxicos, disminuyen la actividad de la célula natural killer. En lupus, por ejemplo, regulan la apoptosis, disminuyen o disuelven los inmunocomplejos circulantes. El efecto antitrombótico y antiangiogénico local, que está bien demostrado, también es otra de las indicaciones por lo que las usamos en pacientes con alto riesgo trombótico o control de la dislipidemia. ¿Qué usar? A veces tenemos, ¿cuál es mejor? Cloroquina, hidroxicloroquina. La verdad, lo único que cambia es el grupo hidroxilo. Eso no le resta menor eficacia a la hidroxicloroquina, pero sí menos efectos adversos que la cloroquina. La única indicación para usar cloroquina en hidroxicloroquina es lupus cutáneo, en donde se ha visto que hay más respuesta con cloroquina. La dosis máxima es de 6 miligramos por kilo al día de hidroxicloroquina, y de cloroquina de 4 miligramos por kilo al día. Se puede recomendar en pacientes con enfermedad activa leve sin criterios de mal pronóstico, particularmente quien está contraindicado el metotrexate como monoterapia, pero es muy difícil que nosotros dejemos a los pacientes, incluso en AR temprana, solo con hidroxicloroquina. Uno de los riesgos que se tienen con estos medicamentos es la maculopatía, pero está descrita del 0.3% a los 5 años. Hay recomendaciones descritas por la Academia Americana de Oftalmología, en donde si se tienen factores de alto riesgo, como el uso de dosis altas, el uso de comorbilidades como
obesidad, enfermedad hepática, enfermedad renal, la edad más de 60 años se tiene que realizar una revisión anual. Sin embargo, el Colegio Americano de Reumatología recomienda que después del inicio de cualquier antimalárico tengas tu revisión oftalmológica inicial y posteriormente anual. Los esteroides es un tema muy amplio. Aquí nada más puedo comentar que se considera terapia puente. Siempre es recomendable dosis bajas, es decir, 2.5 miligramos al día en menos de 3 meses. Y sabemos que esto es justo esta definición, es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. En cuanto a la neumonitis intersticial, el tratamiento es totalmente muy diferente y hay guías establecidas para neumonitis intersticial difusa asociada a enfermedades autoinmunes, en este caso artritis reumatoide. Podemos ver que el micofenolato es uno de los fármacos más utilizados, azatioprina, rituximab o incluso ciclofosfamina y dosis bajas de esteroide. AR y embarazo. Esto es porque cada vez vemos porque en general en el embarazo de reumatología estos son los fármacos que se deben continuar durante el embarazo: cloroquina, hidroxicloroquina, azatioprina y sulfasalacina. Todavía he visto algunos médicos que se embarazan y empiezan a suspender, por ejemplo, hidroxicloroquina, que es el factor de riesgo más importante, la suspensión de este tratamiento para recaídas de la enfermedad. ¿Cuándo suspender los fármacos o biológicos en embarazos planeados? El metotrexate en al menos 3 meses, leflunomida, se tiene que hacer lavado con colestiramina. La verdad que con leflunomida no tenemos evidencia. Hay estudios que dicen que se tiene que suspender 2 años antes. Entonces, yo no uso leflunomida en pacientes en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque el lavado de colestiramina no refleja que puedas eliminar totalmente la leflunomida y no hay niveles de que ya no tengas forma de definir si ya no hay leflunomida en la sangre. El uso de rituximab 12 meses, el uso de tocilizumab 3 meses, el uso de abatace 10 semanas y los factores anti-TNF pueden continuarse durante todo el embarazo. Hay Hay estudios en donde se evaluaron pacientes expuestas a anti-TNF y de los más estudiados se puede decir que el etanercept y el certolizumab con su porción pegilada permiten que no atraviesen la membrana placentaria y pueden ser considerados durante todo el embarazo. Tratamiento durante la lactancia. Esto es lo mismo. Los recomendados son uso de prednisona, uso de antimaláricos. La sulfasalacina también se puede usar en la lactancia. Sin embargo, aquí tenemos que tener precaución en pacientes prematuros. La deficiencia de glucosa 6-fosfato pues no es posible medirla, pero si tienen antecedente de hiperbilirubinemia o prematurez podemos no usarla. La azatioprina se puede usar también, nada más la medición de la metiltransferasa tampoco es posible. El certolizumab pegol se puede usar durante el embarazo y el metotrexate y leflunomida están totalmente contraindicados. En cuanto a las vacunas, todos los pacientes se tienen que vacunar con influenza, sobre todo si están inactivos. Se recomienda la suspensión del metotrexate 2 semanas antes de la aplicación. Este punto se traslapó a pacientes con COVID, a pacientes con otras enfermedades, porque realmente los únicos estudios que con más fuerza fueron hechos con influenza, en donde se demostró que el metotrexate disminuía la actividad de la vacuna.
El neumococo aquí va a depender de el tipo de vacuna que requieras usar. Se recomienda ya sea la de 23 serotipos o la de 13 serotipos. Aquí está el esquema completito de cuándo usar la de 23, cuándo usar la de 13, pero todos los pacientes se pueden vacunar. Y rituximab y metotrexate antes de iniciar la terapia. Y el serotipo con 13, la vacuna con 13 serotipos tienen menor eficacia con Abatace y tofacitinib. Varicela zoster. Ahorita con las nuevas moléculas inhibidores de yacinasa se ha documentado que aumenta el riesgo de herpes zóster. Aquí podemos ver que hay un OR hasta de 4.4 con tofacitinib, menos con esteroide y mucho menos con otros biológicos. Por lo tanto, se tiene que aplicar la vacuna con varicela zoster en pacientes de más de 50 años que se les considere dar esa terapia. Desafortunadamente no siempre contamos con esta vacuna y a veces consideramos otros factores de riesgo por no tener la vacuna. El BPH también se considera en todos los pacientes. La primera dosis de 9 a 14 años, la tercera dosis de 15 a 26 y considerar de 25 a 45 si no hay vacuna previa y en todos los pacientes con inmunocompromiso las 3 dosis ya indicadas. Con el COVID pues salieron muchas cosas de que las vacunas, el tipo de vacuna que se tenía que suspender. Prácticamente, como comenté, lo único era los pacientes con metotrexate, suspender 2 semanas antes de la vacuna COVID. Ahorita ya la que esté disponible. El uso de rituximab puede aumentar el riesgo. De hecho, fue el biológico que aumentó el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID, COVID grave hasta en 5 veces más. Se recomienda suspender el tratamiento con rituximab en pacientes con artritis reumatoide y COVID para disminuir el riesgo de complicaciones e incluso de muerte. De los demás biológicos no hubo una diferencia significativa en cuanto a complicaciones. En esta tablita, en estas tablas podemos ver la diferencia desde 1995 y 2017 en cuanto a la mortalidad y podemos ver que las causas cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad en artritis reumatoide. Por eso debemos de incidir en esto para prevenir mayor mortalidad. Sabemos que en la artritis reumatoide hay una aterosclerosis acelerada con inflamación crónica, sobre todo por la liberación de citocinas. Hay una alteración inmunológica con anticuerpos contra las proteínas de baja densidad oxidadas o LDL-OX y expresión de células T activadas, sobre todo CD25, que aumenta la aterosclerosis. Hay un término que se denomina paradoja lipídica, en donde podemos encontrar niveles disminuidos de colesterol total, colesterol de alta densidad, de baja densidad y niveles elevados de ApoB, triglicéridos, por lo que el EULAR recomienda realizar el tamizaje de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Los más estudiados son el metotrexate y los anti-TNF. En esta tablita podemos ver que se estudiaron en 3 cortes de estudio anti-TNF, metotrexate, otros fármacos no biológicos, se consideraron factores de riesgo tradicionales, características de AR y uso de prednisona. Y como podemos ver, el uso de anti-TNF disminuyó el riesgo cardiovascular, el uso de metotrexate prácticamente no se modificó, pero lo que en realidad aumentó el riesgo cardiovascular es el uso crónico de prednisona.
por lo que las recomendaciones tanto de EULAR como la Asociación de Lípidos es considerar a la R como un factor de riesgo cardiovascular adicional, usar concentraciones ADH-LR, ApoB, LDL para tomar decisiones en el tratamiento, control de la actividad de la enfermedad, como vimos con el anti-TNF, son los que menos riesgo cardiovascular tienen, evaluación de riesgo cardiovascular, ya sea usando la escala de Framingham, que esta se multiplica por 1.5 en pacientes con artritis reumatoide, artropatía psoriásica, espondilitis anquilosante, y ahí hay escalas nuevas como CURRIS 2 o CURRIS 3, en donde ya vienen estas enfermedades y ya no hay necesidad de multiplicarse por 1.5. Y de tensión ecográfica de las placas cariotidas asintomáticas, y aquí me faltó el uso de estatinas. Siempre he dicho que las medidas farmacológicas son tan importantes como las no farmacológicas. Aquí la educación del paciente es súper importante porque si no se le explica al paciente que es una enfermedad crónica que amerita tratamiento toda la vida, que desafortunadamente vamos a tener que modificar los fármacos si no se toleran, o que una vez que tienen remisión no se suspende el tratamiento porque las recaídas pueden ser mayor a la actividad inicial. Entonces, lo importante es la educación al paciente. El ejercicio es la terapia principal no farmacológica para mejorar una vez los pacientes inactivos, la terapia, el estado nutricional. La mayoría de los pacientes, o todos, yo creo que un 80-90% de los pacientes con cualquier enfermedades autoinmunes tienen enfermedades psicológicas asociadas, por lo que el apoyo psicológico es fundamental. Terapia ocupacional es otra de las intervenciones no farmacológicas que podemos utilizar. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Tiene que han usado como en hombres o mujeres. Y la otra pregunta, el uso lamentablemente de esteroides. Con nosotros llegan los pacientes ya con un síndrome de Cushing, con un uso indiscriminado de dexametasona, porque era lo único que le quitaba el dolor y se le empezó a aplicar una y luego al mes, y luego a la semana y a los 15 días. Y cuando ya no con el dolor y cuando viene con datos crónicos ya por el problema de Cushing, el paciente llega con nosotros. Usted, ¿qué estudios nos recomienda solicitar para que el paciente ya llegue y sobre todo continuar con el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes? A ver si me acuerdo. Ok, mira, en cuanto a la primera pregunta, no puedo hacer como un cálculo anual, pero sí mensual, por ejemplo. El uso de farmes, yo creo que el costo es un 10 a 20% contra un 80% del uso de biológicos. Afortunadamente ya bajó el costo de algunos biológicos que la mayoría estaba entre 20,000 y 30,000. Ahorita tenemos biológicos, moléculas sintéticas dirigidas que están entre 11,000, 12,000 pesos, que es un poquito más accesible. Entonces, pero los farmes, no todos los pacientes, aparte no
compran el patente. Entonces, ya hay genéricos, hay similares, incluso similares se ha comprado de laboratorios no tan malos que se pueden usar, entonces el costo disminuye con el uso de fármacos. Sí es importante aquí que desafortunadamente si no tienen seguro de gastos médicos mayores es imposible, porque no pierde respuesta a tratamiento 3 meses, responde bien, continúa 6 meses y te continúas. Y puedes llegar a tener monoterapia solo con biológico, que sería lo ideal, porque disminuyes los efectos adversos, por ejemplo, en hígado de metotrexate, leflunomida. Entonces, sí, el costo es todavía, a pesar de que ya ha disminuido mucho, sí es muy, muy amplio. La segunda pregunta, esto es muy importante. Yo tuve muchos pacientes, yo tuve posterior a toda la pandemia recibiendo los pacientes de reumatología post-vacuna, post-COVID, las artritis seronegativas más eh, graves que tú decías, ¿por qué tan graves si son seronegativas? Cosas que no veías antes. Antes, pues era más noble, se consideraban con fácil respuesta a tratamiento. Después de la aplicación de vacunas de AstraZeneca, desarrollaban a las 2 semanas inflamación articular. Digo, esto es reactivo, no es reactivo porque siguió IAR establecida con doble marcador positivo. Ya hay estudios del Colegio Mexicano en Reumatología donde se consideraron algunas de las patologías autoinmunes más frecuentes asociadas a vacuna, a exposición de COVID. Pero yo creo que fue más la exposición a COVID lo que modificó el sistema inmune. Como al inicio de la fisiopatología vimos que la interacción con microorganismos es lo que más aumenta el sistema inmune. No hay estudios así específicos que el COVID aumente la citrulinación y que esto genere más respuesta inmune, pero sí se vieron de las cosas más agresivas que antes no se veía. Y la última, que fue, los pacientes que ya llegan complicados, realmente hay muchos fármacos que ya tienen dexametasona, Jorrey y Artriquín, que a pesar de que se ha hecho un intento porque ya no se vendan, solo uno ha quitado Cofepris, pero se siguen vendiendo de manera indiscriminada. Son los que más usan los pacientes y generan síndrome de Cushing. Entonces, para una evaluación inicial con el reumatólogo, realmente lo que necesitamos a veces es laboratorios generales. Yo siempre he dicho, si tienes laboratorios generales, a veces no puedes tener anticuerpos, pero anticuerpos en AR prácticamente son dos, factor reumatoide, antipéptido, citrulinado, que no tienen alto costo, pueden ser de utilidad desde la primera consulta, más la exploración física y una biometría hemática, pruebas de función hepática, una función renal normal, en que tú puedas con toda confianza ya decidir iniciar tratamiento con el tipo de fármaco que tú decidas. No sé si hay alguna otra. Comentan en el chat, doctor, el uso de biológicos, ¿qué efectos secundarios a largo plazo puede presentar? Ya la seguridad de prácticamente todos los biológicos es alta. Sí, hay estudios de 10 a 15 años. Claro, hay biológicos más seguros considerando las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis latente que ya tuvieron, se puede usar Abatacept, rituximab, que son biológicos más, individualizar mucho al paciente con antecedente de cáncer. ¿Qué biológico vas a usar si tuvo un antecedente de cáncer? Entonces, realmente la seguridad de 10 a 15 años está bien descrita, que no se han demostrado mayores efectos adversos, pero en cuanto a biológicos sí tienes que individualizar mucho por las características del paciente. Y las infecciones asociadas a biológico generalmente no son graves. Son infecciones leves, tratables, a veces pueden ser recurrentes, pero no llegan a ser graves. Aquí el rituximab fue el que más se asoció a la mortalidad por COVID. De los demás biológicos no hubo mayor diferencia.
Sí, mira, las guías ya dicen que a los 3 meses tú puedes iniciar tratamiento con con un anti-TNF, por ejemplo. Pero yo siempre he dicho, no es una urgencia. Hay pacientes que, a pesar de tratamiento de TB latente, desarrollaron TB urinaria, por ejemplo, que es rarísima y se presentó. Entonces, estar en hospitales como de segundo nivel, donde ves todo eso, la verdad te ayuda a ser un poquito más precavido porque, sí, inicias, incluso los inhibidores de Yastinasa dicen a las 4 semanas puedes iniciar tratamiento. Mínimo 3 meses, si hay urgencia, que es mucho dolor articular o actividad moderada, ya se puede indicar ya. De interacción con, normalmente se usa isoniazida, que es superhepatotóxica, junto con metotrexate. Entonces, todo eso puedes limitarte si logras tener un control de otra forma. Aunque siempre los pacientes que tienes con biológico es porque tienen actividad grave, no a cualquier paciente vas a protocolizar. También son así decisiones, pero las guías dicen que sí lo puedes usar a los 3 meses de iniciado el tratamiento. Gracias, doctora. Antes de que se vaya la doctora Marta, les va a dar un pequeño anuncio de favor, una pequeña invitación. Hola, buenas noches. Sabemos, es para que no se vayan, en el caso. Sabemos que las enfermedades reumatológicas lamentablemente no respetan edades. No respetan niveles socioeconómicos, no respetan nada. Hay lugares muy imaginados en donde lamentablemente pacientes jóvenes, sobre todo en la activa, en edad activa, que